webinar práctico Nuevas tasas de salario mínimo en virtud del reciente aprobado Decreto Ejecutivo 13 de 13 de diciembre de 2025, que es alcanzado mediante un consenso histórico fundamentado en el compromiso y la responsabilidad en que los sectores trabajador y empleador priorizaron de manera conjunta la protección de los puestos de trabajo sin perder de vista la sostenibilidad de las empresas. Por lo anterior, en esta capacitación contamos con la participación de dos destacados actores claves en este tema: los abogados laboralistas, la licenciada Yesenia Rodríguez, abogada especialista en Derecho Laboral, con una sólida formación procesal civil y métodos alternos de resolución de conflictos, y el abogado Juan Antonio Ledesma, director de Ledesma y Asociados, presidente de la Comisión Laboral del CONEP y representante de alto nivel ante la Organización Internacional del Trabajo, quien participó en representación del CONEP en la Comisión del Salario Mínimo. Ambos van a exponer sobre el concepto y principios que rigen el salario mínimo y analizar en detalle el Decreto Ejecutivo número 13 de 13 de diciembre del 2025, respectivamente. Para optimizar este webinar, le indicamos la metodología con la cual lo llevaremos a cabo. Iniciará la licenciada Yesenia Rodríguez e inmediatamente, al culminar, el licenciado Juan Antonio Ledesma realizará su presentación. Durante las exposiciones se agradece que los micrófonos permanezcan en silencio y que todas las preguntas o consultas que puedan tener las escriban en el chat, de forma tal que al culminar ambas presentaciones, las mismas se irán leyendo en el orden en que fueron recibidas y serán contestadas por la licenciada Rodríguez o el licenciado Ledesma, según corresponda. Importante mencionar que algunas preguntas recibidas previamente mediante el formulario de inscripción fueron enviadas a los expositores, quienes en la medida de lo posible estarán cubriendo las mismas durante su exposición. Antes de iniciar con las exposiciones, solicitamos a los presentes la colaboración para prender sus cámaras con la finalidad de tomarnos la foto protocolar de asistencia al evento. Sin más preámbulos, y nuevamente agradeciendo su participación en este webinar, le dejamos con la exposición de la licenciada Yesenia Rodríguez. Buenos días a todos. Mi nombre es Yesenia Rangel. Yo les voy a hablar sobre el concepto y los principios que rigen el salario mínimo. El concepto de salario mínimo. El salario mínimo constituye constituye la cantidad menor de dinero que debe pagar el empleador al trabajador fijado por unidad de tiempo para la región, actividad o profesión de que se trate. Esto está regulado en el artículo 173 del Código de Trabajo. De este concepto se desprende claramente que el salario mínimo es la remuneración mínima obligatoria que debe de pagar el empleador al trabajador y que está fijado por unidad de tiempo para la región, actividad o profesión de que se trate. El marco jurídico del salario mínimo está regulado pues, en nuestra Constitución Política, artículos 65 y 66, en el Código de Trabajo, desde los artículos 172 al 180, y mediante el decreto ejecutivo pues, mediante el decreto ejecutivo número 13 de 31 de diciembre de 2025, que fija las nuevas tasas de salario mínimo en todo el territorio nacional. Este decreto estará vigente a partir del 16 de enero de este año y la duración del mismo es hasta que sea derogado por un nuevo decreto de salario mínimo. La Comisión de Salario Mínimo se crea mediante decreto ejecutivo cada 2 años. Está conformado de manera tripartita por el sector de los empleadores, por el sector de los trabajadores, quienes participan de manera paritaria, en igualdad de cantidad. Y de igual forma está conformado por el sector gubernamental, que está encabezado
por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien recibe apoyo de otras o de diferentes instituciones gubernamentales que tienen que ver con la economía, ya que la fijación del salario mínimo impacta a la economía a nivel nacional. ¿A quiénes se le aplica el salario mínimo? Es importante tener claro que el salario mínimo se le aplica única y exclusivamente a aquellos trabajadores formales que ganan un salario mínimo. Dicho esto, a quienes no se les aplica el salario mínimo, a los desempleados porque no generan o no tienen un salario, a los informales porque pues no están registrados en ninguna parte y no hay un control de ellos, a los que ganan más del salario mínimo, porque como ya he dicho, pues el salario mínimo es el mínimo de los salarios, y al sector gubernamental, porque ellos pues los rigen diferentes normas y no están regulados no se rigen por el Código de Trabajo. ¿Qué condiciones analiza la Comisión de Salario Mínimo? La revisión de salario mínimo se hace cada 2 años. En esta revisión, la Comisión analiza las condiciones macroeconómicas del país, entre las que se encuentran el Producto Interno Bruto, el crecimiento por actividad y por región, el desempleo, la informalidad, el costo de la canasta básica, entre otros. Esto con el fin de determinar si es viable o no un ajuste al salario mínimo. En caso afirmativo, determinar el alcance de dicho ajuste. En Panamá, el salario mínimo al momento de su revisión, y pues a esta parte sí hay que estar claros, de que puede mantenerse, aumentarse, pero nunca puede rebajarse, no es una variable dentro de esta revisión. ¿Cómo se fija el salario mínimo en Panamá? Bueno, el salario mínimo en Panamá se fija por actividad económica, por el tamaño de la empresa, pequeña empresa, gran empresa. Para que sea considerada una gran empresa, tiene que tener más de 10 trabajadores. Y se fija también por región. Actualmente hay 2 regiones. Anteriormente, pues, habían 3 regiones, pero las mismas, esto fue modificado y solamente mantenemos 2 regiones. Región 1 que abarca los distritos de Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame, Antón, Natá, Las Tablas, Bugaba, Boquete, Taboga, San Carlos, Chepo, Guararé, Los Santos, Pedacín, Dolega, San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, Donoso, Santa Isabel, Santa María, Parita, PC, Atalaya, Changuinola, Chiriquí Grande, Almirante, Tierras Altas y Omar Torrijos Herrera. ¿Cuáles son la región 2? El resto de los distritos del país que no están en la región 1. Es importante también pues tener claro que hay actividades económicas que mantienen el mismo salario mínimo tanto para la región 1 como para la región 2. Con esto pues concluyo mi parte del concepto de salario mínimo y los principios que rigen el salario mínimo y le cedo pues la palabra al licenciado Juan Antonio Ledesma. Gracias. Muy buenos días y bendiciones para todos. Eh, Antes de entrar al análisis de cómo quedó finalmente el salario mínimo, yo tengo que hacer un reconocimiento que en estas negociaciones de salario mínimo se desarrolló una gran estrategia de negociación. Fíjese, hay algunas personas que dicen, bueno, fue una comisión más fácil. No, fue una comisión totalmente dura, difícil, igual como ha ocurrido en otros años. Sin embargo, se hizo un gran trabajo en equipo. Ese equipo funcionó magnífico, de manera proactiva. Hicimos diferentes tipos de proyecciones y se hicieron los análisis correspondientes
a la macroeconomía del país. Se determinó cuánto era el Producto Interno Bruto, se establecieron cifras, las cifras claras que las concede las diferentes entidades gubernamentales, y con eso se hizo un análisis de que realmente estábamos en una situación compleja que requería amarrarse un poco el cinturón por ambas partes, y entonces hicimos una negociación que en términos de negociación se denomina ganar-ganar. ¿Por qué ganar-ganar? Porque no llegamos allí con el propósito de aplastar a los trabajadores ni nada por el estilo. No llegamos con el propósito de salirnos con las nuestras de por sí, sino mostrar las cifras que teníamos en el país. Teníamos un Producto Interno Bruto que, si bien estaba creciendo, como sabemos, no todas las actividades crecen por igual. Hay unas que crecen más, otras que crecen menos, otras que no crecen, e inclusive hay actividades que están creciendo, pero dentro de esas mismas actividades hay empresas que dejan de crecer o que crecen en consideración. Tenemos que tomar en consideración el desempleo. El desempleo está en 2 dígitos ya, es un desempleo bastante alto, y también el tema de la informalidad. Tenemos una informalidad muy, pero muy alta, y si sumamos la informalidad con el desempleo, entonces tenemos una situación difícil que, tal como indicó la licenciada Yesenia Rangel, definitivamente no se aplica el salario mínimo ni a los trabajadores informales ni a los desempleados. Entonces, eso había que tomarlo en consideración. Analizamos también el tamaño de la situación de las empresas, a cuánto había aumentado la canasta básica, porque eso nos llevaba precisamente a, a determinar, pues, cómo era la afectación que había tenido, por ejemplo, los trabajadores en cuanto a su ingreso con el aumento de la canasta básica. Y con esa información y algunos puntos más que se fueron desarrollando en las reuniones técnicas de la Comisión de Salario Mínimo, logramos entonces establecer un acuerdo rubro por rubro, ¿no? Porque las diferentes actividades económicas tuvimos que irlas analizando. Como dijo la licenciada Yesenia, el salario mínimo se fija en base a la actividad económica, al tamaño de la empresa y a la región de donde opera. Entonces, esto es importantísimo porque muchas veces pensamos que, bueno, hay un solo salario mínimo, e inclusive a nivel internacional a uno le preguntan, ¿y cuál es el salario mínimo de la República de Panamá? Y Panamá no tiene un solo salario mínimo, tenemos diferentes salarios mínimos, porque ya le digo, se fija en base a la actividad, al tamaño de la empresa y a la región. Entonces, eso hay que analizarlo muy, pero muy cuidadosamente, y igualmente lo hicimos con la responsabilidad. Yo tengo que destacar también que la responsabilidad de los trabajadores que se pusieron los pantalones largos también y fueron a la mesa en su gran mayoría con un interés de una visión de país, de hacer las cosas bien, porque el tema del salario mínimo es un tema un poco ingrato, ¿no? Cuando uno va a la comisión de salario mínimo, hace un gran esfuerzo. Cuando regresa a la comisión de salario mínimo, incluso de nuestro mismo lado, alguien te dice, hombre, debiste haber hecho, debiste haber dicho. Y cuando vas al sector contrario, que es el sector de los trabajadores, entonces también se quejan por cosas, ¿no? Y es que el tema genera muchas expectativas, pero las expectativas se generan muchas veces por el desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando se inicia la comisión de salario mínimo, mucha gente piensa que el salario mínimo se aplica a todo el mundo. Y el salario mínimo, como dijo la licenciada Rangel, es el mínimo de los salarios. Entonces, no se aplica el aumento del salario mínimo a quien gana más del salario mínimo. No se aplica al desempleado, no se aplica al sector gubernamental. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos claro que definitivamente si uno le pregunta a cualquiera persona, ¿quieres que te aumente el salario? Todo el mundo, aunque gane muchísimo, va a decir, yo quiero, porque es la naturaleza humana querer mejorar siempre, y eso es fantástico. Sin embargo, el tema es que el salario mínimo se aplica única y exclusivamente al que gana salario mínimo, al trabajador formal
de salario mínimo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque la empresa que tiene que pagar un aumento de salario, hombre, el dinero ese tiene que salir de alguna manera de algún sitio. Entonces, esto tiende a aumentarse algunos precios. Eso afecta al que recibe el salario mínimo, pero afecta mucho más al que no recibe salario, ¿no? Al que está informal o al que está desempleado. Entonces, es por eso la comisión tiene que actuar de una manera muy, pero muy responsable, y así lo hicimos. Y yo tengo que destacar definitivamente el trabajo en equipo del sector empleador, la concertación que logramos hacer con los trabajadores, que fue un ganar-ganar con una visión de país, hombre, y la labor de mediación importante que hizo el Ministerio de Trabajo, porque también jugó un papel beligerante en el sentido de lograr que nos pusiéramos de acuerdo, de sentarnos, de permitir, de abrir el enlace para que nosotros conversáramos, hombre, y se hizo bastante bien. Tengo que decirles definitivamente que hubo un sector de los trabajadores que casi desde el primer día se desvinculó. Comenzaron, hicieron una propuesta de 1.950 y tanto de dólares mensuales de salario, y ustedes que me están escuchando saben perfectamente que eso es un imposible jurídico, un imposible económico. Y si nosotros hablamos, partimos de esa cifra, entonces definitivamente quedamos en que es un imposible, eso acabaría con todo el sistema empresarial del país, con los con los puestos de trabajo. Entonces, llegaron un poco a entorpecer la mesa. Sin embargo, en una forma de consenso nos empinamos sobre eso y se logró en la negociación que hoy día tenemos. Entonces, dicho esto, destacando precisamente la participación de todo el equipo que estuvo presente, que trabajó arduamente, porque trabajar en salario mínimo es un trabajo duro. Créanme que es muy duro, muy fuerte, y al cual hay que desarrollarle mucha estrategia. Yo tengo ya 8 periodos de salario mínimo, 16 años en esto, y cada una de las experiencias es algo nuevo, ¿no? Son estrategias nuevas, son fórmulas nuevas, pero desarrollamos diferentes formas que llegó a un consenso de ganar, ganar. Yo insisto en esto, ganar, ganar. Lo hicimos que gana el sector trabajador, gana el sector empleador y gana el país, porque se hizo con la visión de conservar los puestos de trabajo formales que se tienen y con la visión de poder generar nuevos empleos, que es lo importante. Entonces, con eso entro yo a establecerles cómo quedaron las tasas de salario mínimo. Es un poco amplio porque tenemos muchas tasas de salario mínimo. Entonces, el decreto ejecutivo, se dictó el decreto ejecutivo número 13 del 31 de diciembre de 2025, entra a regir a partir del 16 de enero de 2026. ¿Qué significa eso? Que en la primera quincena no había que hacer ningún aumento. El aumento viene a partir de la segunda quincena del mes de enero y se aplica a quienes, a los trabajadores que ganan salario mínimo. Eso no es un aumento general de salario y tampoco se aplica a los trabajadores gubernamentales, ¿no? Así que entramos en eso y tenemos que ver las clasificaciones entonces del salario mínimo. En caso tal de que tengan preguntas, al final vamos a absorber las preguntas que ustedes puedan tener al respecto, las dudas. Fíjense, cuando yo comience a hacer la presentación, la voy a hacer por actividades. En cada actividad voy a establecer la región 1 y la región 2. Entonces, los que estén en la región 1 van a ver cuál es el salario. Yo voy a establecer cuánto había de salario, porque el salario, la rata se fija por hora, ¿no? Y el aumento es por hora. De modo tal que usted tendrá que hacer la conversión en caso tal de que el trabajador, si labora 48 horas semanales, cuánto le corresponde mensualmente, si labora 44 horas semanales o si labora 40 horas semanales. De todos modos, en la presentación va a salir esto, de modo tal que si es la actividad a que usted tiene interés, usted puede tomar un screenshot y definitivamente va a tener allí la información completa de cuánto había
en cuánto estaba la tasa, la rata por hora, cuánto quedó en este salario, en este decreto ejecutivo nuevo, el decreto ejecutivo 13 de 31 de diciembre de 2025, y cuánto es si el trabajador labora 48 horas, si el trabajador labora 44 y si el trabajador labora 45. ¿Ok? Entonces, dicho esto, entro a ver las diferentes actividades. Ok, en el tema de la primera actividad que regula el decreto es la actividad de la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca a nivel nacional. Este salario quedó igual. Para la pequeña empresa se tenía el salario de $1.64 y quedó en lo mismo, $1.64. En caso que el trabajador labore 48 horas semanales, el salario sería 341,12. Si labora 44 sería 312,69 y si labora 40 el salario sería 284,26. ¿Ok? Eso es para la pequeña empresa. En caso de la gran empresa, que es que tenga 11 trabajadores o más, el salario que estaba en 2 balboas con 6 centavos pasó a 2 balboas con 10 centavos por hora. Eso representa un aumento de 4 centavos por hora. Quedando entonces, si labora 48 horas, en 436 balboas con 80 centavos. Estamos hablando de la primera actividad: agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca. ¿Ok? Los siguientes salarios ustedes lo ven en la presentación. Entonces, las actividades bananeras quedaron igual. Ahí no hubo cambio. El salario que se tenía era de $2.58 por hora y quedó igual en $2.58 por hora. Ok, la pesca, importante, la pesca a nivel nacional. La pesca artesanal quedó igual, $2.30. Ahí no hubo cambio. Si usted tiene pesca artesanal, tiene trabajadores, el salario no varió, quedó en lo mismo. Así que usted seguirá pagando igual. A nivel industrial, se dio un aumento en la pesca. De 2.57 pasamos a 2.65. O sea, que hay un aumento de 8 centavos en la pesca industrial. Y eso se aplicó para las dos regiones. Ok, esto es en la región 1. En la región 2, nuevamente, en lo que es la pequeña empresa, quedamos en 1.64. Igual teníamos 1.64 y quedó en 1.64. O sea que lo dicho para la primera región es igual en la segunda. En la segunda región, la gran empresa igual subió de 2.06 a 2.10, igual que en la primera región. Entonces un aumento de 4 centavos. Las actividades bananeras quedaron igual en 2.58, tal como estaban antes. Así que ahí no hubo ninguna variación. En cuanto a la pesca artesanal, quedó igual artesanal igual a lo que se tenía, 2.30, igual quedó en 2.30. Y en la pesca industrial pasó de 2.57 por hora a 2.65 por hora, el aumento de 8 centavos. O sea que en esto los aumentos se dieron en lo que fue la gran empresa, en lo que es la agricultura y selvicultura, las actividades bananeras quedan igual. Esto es importantísimo. Si usted está en esta área, en este segmento de la economía, entonces usted puede tomar la foto, puede mirarlo y si tiene después dudas, las puede consultar con nosotros, que estamos precisamente para esto. Bien, la siguiente actividad es la agroindustria. La agroindustria, recuerden que el salario se divide en dos regiones, la región 1 y la región 2. En la región 1 quedó en agroindustria la pequeña empresa, la parte agrícola a nivel nacional quedó igual. Estaba en 1.67 por hora y se mantuvo en 1.67. Ustedes dirán y pensarán,
Hombre, ¿por qué no se dio en algunos casos ningún aumento? Fíjese, se pensó mucho este tema y se discutió y se analizó mucho. Y lo que hicimos fue tratar de proteger a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y por qué? Porque estaba sumamente golpeada, estaba difícil hacer un aumento allí. Esto, es más, hubo presentaciones que yo puedo decirles donde se estableció, se dijo con firmeza que si ahí se daban aumentos en ese segmento de la economía, de lo que eran las micro, pequeñas empresas, hombre, iban a causar despidos de los trabajadores. Las pequeñas empresas iban a tener que salir de algunos trabajadores y eso afectaba a la economía a nivel nacional, eso afectaba a los trabajadores. Y en consenso llegamos entonces a que era más importante preservar los puestos de trabajo y procurar generar nuevos. O sea, teníamos que hacer que las empresas fuesen sostenibles. Recuerden que no hay trabajo si no hay empresas sostenibles. Entonces, ese fue el gran esfuerzo y ese fue el consenso que llegamos en cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ok, entonces en la agroindustria, la pequeña empresa quedó igual. Estaba en 1.67 y quedó en 1.67. O sea que lo que usted pagaba va a seguir pagándolo igual en la pequeña empresa. En la gran empresa sí hubo un cambio y hubo un aumento de 4 centavos. Ese de 4 centavos por hora. Estaba en 2.08 y pasó a 2.12. De modo tal que el trabajador que labora 48 horas va a ganar 440,96 centavos ahora. Igual hace los cambios para efecto de las 44 y las 40 horas. Eso es en la gran empresa en la primera región. La pequeña empresa en la parte de procesamiento, acuérdense que estamos hablando de agroindustria, se quedó igual porque es pequeña empresa. 2.37 estaba y quedó en 2.37 igual. Para la gran empresa, ahí sí hubo un cambio y pasamos de 2.98 a $3.04 la hora. Hubo un aumento allí de 6 centavos la hora. ¿Ya? Entonces, el trabajador que labora 48 horas pasa a ganar 632,32. Estamos hablando de agroindustria, la gran empresa, la parte de gran empresa, parte de procesamiento en la primera región. Esa misma actividad en la segunda región, en la pequeña empresa, la parte agrícola, quedó igual que en la primera región, 1.67 por hora. No hubo cambio. En la gran empresa, en la parte agrícola, pasó de 208 a 212, que es lo mismo que en la primera región, igual en la segunda región. Y en la pequeña empresa, en la parte de procesamiento, ahí quedó igual de $2 que estaba, que se mantuvo en $2 por hora, ¿no? No hubo cambios en esa parte. Donde sí hubo un cambio fue en la gran empresa, la parte de procesamiento en la segunda región. Sería que pasó de $2.45 a $2.49. O sea que hubo un aumento de 4 centavos por hora. El trabajador que labore las 48 horas va a ganar 517,92 centavos. ¿Ya? Ok, eso es en cuanto a la actividad económica de la agroindustria en la región 1 y la región 2. Usted, si está en ese segmento, puede tomar la foto y si no, también puede posteriormente consultarnos y nosotros le proporcionaremos mayores informaciones. Ok, en la siguiente actividad, yo quiero que ustedes estén claros que estas actividades no es que se inventan, estas actividades están basadas en lo que se denomina el SINUS. ¿Qué es el SINUS? Es la clave numérica, es un documento de clasificación industrial uniforme de todas las actividades económicas. Eso está hecho, bueno, aquí es difícil mostrarlo, pero es un documento de trabajo de clasificación que tiene la Contraloría General de la República en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Ahí se clasifican las empresas y por eso se da la clasificación para el tema del salario mínimo.
perdone, esto, en la actividad económica de la explotación de minas y canteras. En la explotación de minas y canteras hubo cambios. Antes estábamos hablando de $3 con 18, perdón, con 8 centavos por hora. Y entonces la actividad se varió y se estableció entonces en 3.15, 3 balboas con 15 centavos por hora en la región 1. Lo mismo pasó en la región 2, así que lo que explique ahora para la región 1 es lo mismo para la región 2. Pero se hizo una subdivisión. Esto fue una nueva subdivisión en cuanto a lo que es las minas metálicas a nivel nacional, que pasaron de lo que era 3.15 a 3.39, ¿verdad? Y las minas no metálicas pasaron de 3.15 a 3.20. Es importante el cambio que se dio aquí, pero es que la visión es que una de las cosas es que nosotros tenemos que pensar con luces largas y definitivamente el país necesita reactivar la actividad minera. Esa mina metálica tiene la capacidad, si se restablece, definitivamente de pagar un salario un tanto más alto. Y por eso pasó de 3.15 a 3.39. De modo tal que si la persona trabaja 48 horas, va a tener un salario mínimo, mínimo de 705,11 trabajando las 48 horas. Eso es igual en la región 1 y en la región 2. No, ahí no hubo estos cambios de que si es región 1, región 2, el aumento que se dio, la nueva clasificación que se dio, se hizo a nivel nacional, con una visión de crecimiento del país, de desarrollo del país. En la actividad industrial, manufacturera, es importantísimo lo siguiente: la pequeña empresa quedó igual. Recuerden que dijimos que definitivamente en la discusión que se dio es que no daba espacio para un aumento a las pequeñas empresas. Entonces, con el ánimo de conservar los puestos de trabajo y de procurar que se generaran más, que las empresas fuesen sostenibles, las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que las generan más del 85% de los puestos de trabajo del país, pudieran ser sostenibles. Entonces, allí en la pequeña empresa quedó el salario tal como estaba, en 2.32 y 2.32. Entonces, si usted está en una industria manufacturera que es pequeña empresa, va a seguir pagando lo que pagaba antes. En la gran empresa sí hubo un cambio y un aumento de 5 centavos por hora, que pasó de 308 a 313. De modo tal que si usted tiene usted podrá hacer y ver la conversión en caso de que laboren 48 o que 48, 44, 45, 40 horas, ¿verdad? Ok, esto es importantísimo. Eso es en la gran empresa. En la destilación, rectificación, mezcla de bebidas alcohólicas, fabricación de pinturas, y fabricación de pinturas, el salario pasó de 305 a 308, o sea que hubo un aumento de 3 centavos por hora. Y entonces el salario de 48 horas sería de 48 horas semanales, quedaría en 640,64. Esto al mes. Bien, la fabricación de cemento, las empresas cementeras pasaron de 3.36 en la primera región a 3.39, o sea que ahí también hubo un aumento de 3 centavos en la empresa, en la fabricación de cemento en la primera región. En lo que es reparación, mantenimiento de maquinarias y equipo de refrigeración, pasó de 3.12 a 3.15, también un aumento de 3 centavos por hora en la primera región. Y en el tema del procesamiento de la caña de azúcar, hubo un aumento de 4 centavos por hora, que pasamos de 3.08 a 3.12, de modo tal que el trabajador que labora 48 horas en la caña de azúcar queda ganando 648,96 centavos.
esto en un aumento de 4 centavos. Y usted podrá hacer la proyección. Ese es en la región 1. En la región 2, la industria manufacturera se mantuvo igual como estaba en el salario mínimo anterior, que era de 1.95 por hora y se mantuvo en la pequeña empresa en 1.95 por hora. O sea que si usted tiene una industria manufacturera, pequeña empresa va a seguir pagando lo mismo. Ok, en la gran empresa sí hubo un aumento de 2.54 que estaba el salario mínimo a 2.58, o sea que hubo un aumento de 4 centavos, ¿ya? Esto, 4 centavos por hora. La persona que trabaja las 48 horas va a quedar ganando en la segunda región 536,64. Ok, en el tema de las bebidas, bebidas alcohólicas, destilación y rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, fabricación de pinturas, se subió de 2.57 en la segunda región a 2.61 que es el salario actual. O sea que hubo un aumento allí también de 4 centavos, ¿no? 4 centavos por hora. En la fabricación de cemento, en la segunda región, pasó de 3.20 a 3.24, ¿ya? De modo tal que hubo un aumento de 4 centavos también. Ok, en lo que es reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de refrigeración, también hubo un aumento de 4 centavos, ¿ya? Y finalmente en el de procesamiento de caña, hubo un aumento de 4 centavos, ¿no? De modo tal que el salario aumentó en esta, y si ustedes observan, los aumentos se dan entre 3, 4 centavos por hora, que es más o menos compensando lo que se dio en aumento de la canasta básica, ¿no? De la canasta básica de alimentos. Y esto nos permitió entonces poder hacer ese consenso de estabilidad económica para el país, ¿verdad? Ok, en la siguiente actividad, que es el suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, es a nivel nacional. Antes teníamos un salario de 3.46 por hora y tuvo un aumento de 4 centavos, que pasó a ser de 3.50 por hora. La persona que trabaja las 48 horas en la primera región queda ganando 727,99, ¿ya? En la producción de hielo en la primera región pasó de 3.04 a 3.07, o sea que hubo un aumento de 3 centavos por hora. Y el trabajador que labore las 48 horas en la primera región va a quedar ganando 638,56 centavos si labora las 48 horas en la primera región. Estos salarios, este salario de lo que es el suministro de electricidad, gas, en la segunda región quedó igual que en la primera. En la producción de hielo sí hubo un cambio, porque antes el salario era de 2.50 por hora y pasó a ser 2.53 por hora. O sea, un aumento de 3 centavos por hora. Este aumento representó entonces que el trabajador que labora en la producción de hielo en la segunda región va a ganar mensualmente 526,24. Esto permite que la empresa sean sostenibles. ¿Ok? Y permite que el trabajador también mejore su ingreso. En la otra actividad, que es el suministro de agua, alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento, en la primera región aumentó de 3.46 por hora a 3.50, o sea que hubo un aumento de 4 centavos. En el tema de alcantarillado hubo un aumento de 3 centavos. Estamos hablando de la primera región.
Y en la recolección de desechos, tratamiento y eliminación, recolección, tratamiento y eliminación de desechos, pasó, ahí hubo un aumento mayor, de 3.15 a 3.21. O sea que hubo un aumento de 6 centavos por hora. Y esto se da por todos los riesgos que corren precisamente estos trabajadores de la recolección de aseo, el trabajo duro que realizan en su actividad. Y se evaluó mucho esa situación y se llevó entonces a que el aumento debería ser de 6 centavos, que está dentro del margen precisamente de sostenibilidad de las empresas. Las empresas de procesamiento y recuperación de materiales de desecho tuvo un aumento en la primera región de 3 balboas a 3 balboas con 4 centavos, que fue un aumento de 4 centavos. Y ahí está en la tabla cuánto se paga a nivel de 48 horas, 45 horas, 44 horas y 40 horas si el trabajador labora, ¿no? Esto, porque ya le digo, no hay un salario, va a depender de cuántas horas también trabaja el trabajador. Esto, el salario mínimo no se fija de manera mensual, sino que se fija en rata por hora y se hace la proyección dependiendo de cuántas horas labora ese trabajador. Ok, en el tema de el suministro de agua en la región 2, agua, alcantarillado y gestión de desechos, en la región 2 quedó igual que la región 1, 3.46 y aumentó a 3.50, un aumento de 4 centavos. En el alcantarillado, ahí sí hubo un cambio que estaba diferente, no estaba en 2.60 y subió a 2.63, que hubo un aumento de 3 centavos por hora en la región 2, que es el tema de alcantarillado. En la recolección y tratamiento y eliminación de desechos, que en la región 2 estaba en 2.60, pasó a 2.67. Y ahí hubo un aumento de 7 centavos. ¿Ya? El trabajador que labora en la recolección y tratamiento y eliminación de desechos en la región 2 va a ganar entonces 555,36 si labora las 48 horas por el tema del aumento de los 7 centavos. Ok, en el procesamiento y recuperación de materiales de desecho pasó de 2.47 a 2.51, un aumento de 4 centavos por hora. ¿Ok? Eso es en esta actividad. Pasamos entonces a la actividad de la construcción. La gran mayoría de las empresas constructoras tienen convenciones colectivas, de modo tal que en ellas se negocian salarios, aumentos de salario que van por encima de lo que es el salario mínimo. Sin embargo, la empresa que tenga trabajadores que ganen salario mínimo, a nivel de la construcción, el salario estaba en 3.47 y se aumentó a 3.51. O sea que hubo un aumento de 4 centavos por hora. Ojo, y vuelvo y aclaro, el salario mínimo no se aplica al que gana más del salario mínimo. Entonces, hay muchas empresas, especialmente en las grandes empresas que tienen con sindicatos y que tienen convenciones colectivas. Por lo general, el salario mínimo está pactado por encima, el salario está pactado por encima del salario mínimo. Entonces, esto, por lo general, este decreto no se les aplica. Este era uno de los temas que nosotros hablábamos cuando se establece la comisión de salario mínimo, porque, por ejemplo, nos llega CONUSI, que principalmente está representada por Suntrax, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Ellos tienen una convención colectiva y tienen un salario negociado en esa convención que va por encima de la tasa de salario mínimo. Entonces, no hacen nada discutiendo el salario mínimo acá porque a ellos no se les aplica realmente, ¿no? Pero bueno, eso es parte de las cosas que hay que corregir en las comisiones de salario mínimo, porque la comisión debe ser tripartita, trabajadores, empleadores y gobierno, que es el gran facilitador.
Sin embargo, en nuestra comisión de salario mínimo, el gran problema de un tiempo para acá es que esa cabeza, que es la parte de los trabajadores, se dividía en dos y eso afectaba la posibilidad de llegar a consensos, ¿no? Por eso es que en muchas comisiones no se han logrado hacer los consensos. Afortunadamente, en esta situación se desvinculó muy rápidamente uno de los factores que evitaban ese consenso, a pesar de que trataron de evitar el consenso, y logramos entonces llegar a un acuerdo con el sector trabajador, un acuerdo con una visión de país, un acuerdo responsable que yo vuelvo y lo denomino ganar, ganar. Ok, en la actividad de drenaje de tierra, nosotros pasamos ahí de 2 balboas en la primera región, de 2,08 a 2,12. Quiero decirles que en drenaje de tierra se dieron 4 centavos de aumento. Eso fue igual en la primera región y en la segunda región. En la construcción sí varió la segunda región, que estaba en 3,26 por hora y pasó a 3,30 por hora. Un aumento de 4 centavos en la segunda región, pero es menor el salario que el que es de la primera región. Vemos ahí, 2,26 estaba y pasó a 2,30 en la segunda región. Bien, nos vamos a la actividad, una de las actividades mayores del país, que es la venta al por mayor y en comisiones. La venta al por mayor y en comisiones tuvo un cambio. Se da un aumento de 2,98, que estaba el salario mínimo por hora, y pasó en la primera región y pasó a 3,02. O sea que hubo un aumento de 4 centavos por hora en el comercio al por mayor. La venta de productos y subproductos y derivados de la caña a nivel nacional pasó de 2,98 a 3,02. O sea, ahí hubo un aumento mayor de 6 centavos, ¿no? De 6 centavos por hora. Usted puede mirarlo en la gráfica, en el cuadro que tenemos, ¿no? En cuanto al comercio al por menor, ¿ya? Tenemos entonces que la pequeña empresa quedó igual. El comercio al por menor en la primera región tenía un salario de 2,37 y se mantuvo en 2,37. Esto se hizo, y yo insisto en repetirlo, para lograr la sostenibilidad de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, de modo tal que no se produjese mayor desempleo y que se pudiesen mantener los puestos de trabajo. En la gran empresa, que es la que tiene más de 11 trabajadores, de 11 empleados, perdón, 11 o más, esa sí aumentó de 2,98 por hora a 3,02 por hora. Hubo un aumento de 4 centavos por hora en la primera región. Los supermercados con 5 o más sucursales a nivel nacional, pasaron de 3 balboas con 5 centavos a 3 balboas con 9 centavos, que hubo un aumento también de 4 centavos por hora. Las estaciones de combustible pasaron de 2,98 a 3,02, o sea que también tuvieron un aumento de 4 centavos por hora. Entonces usted mirará allí cuánto es lo que le corresponde si el trabajador labora en la primera región 48 horas, 45, 44 o 40 horas, porque el salario mínimo se fija por hora, recuerde. Bien, en la región 2 de esa misma actividad, el comercio al por mayor pasó de 2,44 por hora a 2,48. Región 2 a 2,48 hubo un aumento de 4 centavos. La venta de productos y subproductos y derivados de la caña de azúcar pasó de 2,98, igual que de 2,98 en las regiones 2, y pasó a 3,02. Hubo un aumento también de 4 centavos.
eso quedó igual que en la región 1. Sin embargo, en el tema de los tanques de combustible, pasó de 2.44 que estaba a 2.50 actualmente. Ahí hubo un aumento de 6 centavos por hora. Y ustedes verán entonces cuánto es el salario si se elabora 48, 45, 44 o 40 horas semanales, ¿no? Recordando que el salario se fija, salario mínimo se fija en la rata por hora. No se hace una fijación de salario mensual, porque no es igual si usted labora 48 horas o que el trabajador labore 45, 44 o 40, ¿verdad? Ok, en el comercio al por menor, en la región 2, tenemos que la pequeña empresa se mantuvo igual. Estaba en un balboa con 99 centavos y quedó en un balboa con 99 centavos, de modo tal que si usted tiene un trabajador, usted tiene una pequeña empresa, va a seguir pagando igual. Una pequeña empresa de comercio al por menor, va a seguir pagando igual lo que pagaba. Las empresas que tienen 11 o más trabajadores en la región 2, allí sí aumentó 4 centavos. Pasaron de 2.44 a 2.48 por hora. Es importantísimo. Entonces usted verá si el trabajador que usted tiene más de 11 trabajadores, labora 48 horas, ahora usted va a pasar a pagar 515,84 mensuales si labora las 48 horas. Bien, los supermercados con 5 o más sucursales pasaron de 2.50 por hora a 2.54, un aumento de 4 centavos por hora. ¿Ya? Es 4 centavos por hora. Y en las estaciones de combustible igual se aumentaron 4 centavos por hora en la región 2, que pasó de 2.44 a 2.48 por hora. Un aumento de 4 centavos por hora. Si se dan cuenta, tenemos muchas actividades económicas y varían los salarios pues, de acuerdo a la región, a la actividad y al tamaño de la empresa. Entonces tenemos una gran cantidad de salarios mínimos. Nosotros no tenemos en Panamá un solo salario mínimo para todo. Y esto hace que haya un balance. Esto es importantísimo, porque no crecen todas las actividades iguales. Hay actividades que se sientan deprimidas, otras actividades que van creciendo. El Producto Interno Bruto genera una cantidad total. Sin embargo, no todas las actividades crecen iguales. E inclusive dentro de esas mismas actividades que están creciendo, hay algunas que no lo hacen. Entonces, estas son cosas que hay que mirar con cuidado. El tema de las regiones también es un tema difícil que hay que atender y que tenemos que atender, porque no es igual alguien que pone una pequeña, un pequeño restaurante, una pequeña fonda. Un ejemplo, aquí en Panamá, en la ciudad capital, a que la ponga en un distrito totalmente apartado del país. Es más, yo sigo insistiendo y lo he dicho ya varias veces en la Comisión de Salario Mínimo, que estas regiones por distrito también tienen algunas inequidades con respecto a las empresas que se instalan en algunos corregimientos apartados. Y yo le voy a dar ejemplo, por ejemplo, yo vivo en La Chorrera. La Chorrera tiene 18 corregimientos, de los cuales 4 son corregimientos cabeceras. Sin embargo, los demás son corregimientos rurales, totalmente apartados. Y si usted pone una fonda, un pequeño restaurante en uno de los corregimientos cabecera, no es igual a que coloque ese mismo restaurante en un corregimiento apartado dentro del mismo distrito, imagínense. Pero aquí la clasificación de las regiones es por distrito, no por corregimiento. Sería un trabajo mucho más grande, ¿no? Ok, entonces vamos a la actividad de las zonas francas. Zonas francas, zonas económicas especiales. Ellas pasaron de tener un salario de 371 a 377. Hubo un aumento allí de 6 centavos por hora. El trabajador que labora en una zona franca
y trabaja 48 horas, tiene un salario de 784,15, ¿verdad? Ok, en la zona libre de Colón, que nada más hay una a nivel nacional porque es la zona libre de Colón, pasó de 3.39 a 3.44. Y eso produjo un aumento de 5 centavos por hora. Y el trabajador que labora 48 horas pasó a ganar 715,51. Ok, en la región 2, entonces, las zonas francas o zonas económicas especiales de la región 2 pasaron de un salario de 248 que se tenía en el decreto anterior a un salario de 252 por hora, ¿ya? Esto haciendo un salario de 524,16 al que labora las 48 horas. Ok, en la actividad que sigue, que es la actividad de los hoteles, entramos al tema del turismo y esto es importantísimo. La pequeña empresa en la región 1 quedó igual. La pequeña empresa estaba en 2.38 y quedó en 2.38 por hora. De modo tal que usted va a seguir pagando lo mismo que pagaba antes. Ok, la gran empresa, ahí hubo un aumento de 4 centavos. Pasó en la región 1 de 2.92 a 2.96 por hora. De modo tal que si usted tiene un trabajador que labora 48 horas, va a ganar 615,68 en las 48 horas semanales. Ese sería el salario mensual. El salario mensual. Ok, entonces, ese es en la gran empresa. Los hoteles resort con franquicia, hoteles con más de 200 habitaciones, hoteles de ocasión, los moteles, pensiones y residenciales, en la región 1 pasaron de 3.5 a 3.10. O sea, hay un aumento de 5 centavos en la región 1. En el tema de los hoteles, en la región 2, los hoteles, la pequeña empresa quedó igual. 1.98 tenía en la región 2 y se mantiene en 1.98, o sea que usted sigue pagando lo mismo que pagaba antes. Si es una gran empresa, entonces te pagará 2.30, tenía 2.39 y va a pagar ahora 2.43 por hora. ¿Ya? Si es un hotel que sea gran empresa en región 2. Bien, los hoteles, los resorts con franquicia, hoteles con más de 200 habitaciones, moteles de ocasión, restaurantes, moteles, pensiones y residenciales pasaron de 2.50 a 2.55. Ahí hubo un aumento de 5 centavos, perdón, en la región 2. El trabajador que labora 48 horas en estos hoteles va a ganar 530,40. Bien, la actividad de los restaurantes, que es parte también de lo que es las actividades económicas de turismo y todo esto, turismo internacional y turismo nacional, actividades a nivel nacional. La pequeña empresa quedó igual. Antes teníamos un salario de 2.32 por hora y quedó igual a 2.32 por hora. O sea que usted va a seguir, si usted tiene un restaurante, una pequeña empresa, va a seguir pagando lo mismo, ¿verdad? La gran empresa sí cambió de 3 balboas con 5 centavos a 3.09. ¿Ya? O sea que hubo un aumento de 4 centavos para los restaurantes que son gran empresa. Las discotecas, bares y cantinas a nivel nacional, este es un salario nacional, está igual en la primera y segunda región, pasó de 3.36 a 3.40, un aumento de 4 centavos la hora. Usted puede verlo en la tabla, igual en la región 1 y la región 2. En la región 2, para los restaurantes, pequeña empresa, quedó igualito, 1.95 por hora, así que usted va a seguir pagando lo mismo. Y para la gran empresa, restaurantes en región 2, pasó de 2.50 a 2.54, o sea que aumentó allí 4 centavos. En bares, cantinas y restaurantes
bares, cantinas y discotecas, perdón, sí hubo un aumento de 4 centavos también. Y usted puede apreciar allí. En caso tal de que su empresa sea de esta actividad económica que es esto, restaurante, entonces ya sabe cuánto es lo que tiene que pagar. Y eso incluye restaurantes grandes o pequeños, ¿ah? Fondas o restaurantes ya más sofisticados, ¿verdad? Ok. La actividad de transporte. Esta actividad esto se subdivide en una cantidad de rubros y genera una serie de diferentes salarios. Voy para allá. Agua. Gracias. Fíjense, en la actividad de transporte estaba en 3.12 y pasó a 3.16. Ahí hubo un aumento de 4 centavos por hora en la región 1, ¿ya? 4 centavos de 3.12 en transporte en general, de 3.12 a 3.16. Pero cuando nos vamos allá a lo específico, por ejemplo, en transporte de carga en zona franca y zonas económicas, que tenía un salario de 343, que era el salario anterior, ahora pasó lo dividimos en gran empresa y pequeña empresa. La pequeña empresa que tiene 10 trabajadores o menos va a pagar 347 por hora. Ahí hubo un aumento de 4 centavos. Y la gran empresa que tiene 11 trabajadores o más pasó de 343 a 349. Ahí hubo un aumento de 6 centavos por hora. Entonces es importantísimo. Ahí se dan por el tema de la actividad y cómo se realiza. Todo esto fue muy discutido, muy analizado profundamente. Si ustedes ven todo lo que se generó, es un trabajo duro, un trabajo grande, un trabajo de convencimiento, un trabajo de concienciación de cuánto realmente debería ser en caso tal de que debía haber un aumento y en los que no debía haber aumento. Ok, el transporte por vía acuática, vía aérea y actividades complementarias, esto que estaba en 312, se subdividió para las pequeñas empresas, ya sea de transporte acuático, aéreo y complementario, pasó a ser 316 por hora. Ahí hubo un aumento de 4 centavos. Y en la gran empresa pasó a ser de 318 por hora. Estamos hablando de la primera región. Hay un aumento de 6 centavos por hora. Los trabajadores portuarios a nivel nacional pasaron de 358 a 364 por hora. O sea que ahí hubo un aumento de 6 centavos por hora. Y usted puede ver en la clasificación allí cuánto debe ganar si trabaja 48 horas, cuánto debe ganar mensualmente. Si trabaja 48 horas semanales, 45, 44 o 40. Ok, el trabajo en aeropuertos internacionales tuvo un aumento de 379 que estaba a 384. Ese aumento representó 5 centavos por hora. 5 centavos por hora. Los conductores de buses a nivel nacional tuvieron un aumento de 343 a 347, un aumento de 4 centavos por hora. Estamos hablando de la región 1. ¿eh? Los conductores de buses colegiales, ojo, buses colegiales que estaban en 298 pasaron a 302 por hora. Eso representó un aumento de 4 centavos por hora. Los trabajadores de buses colegiales que trabajen 48 horas semanales van a ganar 628,16 mensuales. Ok, los tripulantes de cabina en vuelos internacionales y nacionales, que estaban en 495 por hora, pasaron a 501 por hora. O sea, que van a ganar 6 centavos más
eso, si trabajan las 48 horas, que por lo general lo trabajan, está en 759,84 como salario mínimo en la región 1. El transporte en región 2, el transporte en región 2 pasó de 2,57 a 2,61, un aumento de 4 centavos. Región 2, en la región 2, ok. En la zona franca pasó en la pequeña empresa de 2,54 a 2,58, aumento de 4 centavos. En la gran empresa que tiene más de 11 trabajadores pasó de 2,60, de 2,54 a 2,60, o sea, hubo un aumento de 6 centavos. El transporte por vía acuática, vía aérea y actividades complementarias pasó de 2,54 en la pequeña empresa a 2,58, pequeña empresa, en un aumento de 4 centavos. En la gran empresa, que son de 11 trabajadores o más, pasó de 2,60, de 2,54 a 2,60. Ahí hubo un aumento de 6 centavos, de 6 centavos. Y los trabajadores portuarios a nivel nacional pasaron de 2,58 a 2,64 por hora. Los trabajadores en aeropuertos internacionales pasaron de 2,79 a 2,84. O sea que tuvieron un aumento de 5 centavos por hora. Y usted puede ir viendo las clasificaciones, ¿no? De cuánto le corresponde entonces mensualmente dependiendo de cuántas horas trabaje. Los conductores de buses a nivel nacional en la región 2 pasaron de 2,43 a 3,47. Hubo un aumento allí de 4 centavos por hora. Y los conductores de buses colegiales en la región 2 pasaron de 2,45 a 2,49. Ahí hubo un aumento de 4 centavos por hora. Los tripulantes de cabina, bueno, eso sí, vuelve y queda de 4,95 a 5,01 de aumento. Bien, eso es el área del transporte, que es una actividad grande, que se subdivide en muchas condiciones, dependiendo, si ustedes ven, del tipo de actividad. Es un trabajo difícil esta clasificación y llegar a los acuerdos que deben ser, ¿no? Porque uno tiene que ver los impactos que produce. Porque, por ejemplo, hacerle un aumento a los conductores de buses colegiales representaba que esos buses colegiales, para poder hacer el aumento a sus trabajadores, tienen que aumentarle precisamente la cuota a los estudiantes. Y ese impacta directamente entonces en el padre de familia que tiene que enviar su hijo a la escuela, ¿no? Y por lo general es un trabajador también. Entonces, hombres, se encuentran con esta situación. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo con mucho guante de seda, con mucha pinza, con mucha delicadeza, porque todo esto afecta e impacta en la economía a nivel nacional. Vamos a la siguiente actividad. Las empresas de almacenamiento, depósito y correo, información y comunicación a nivel nacional. Almacenamiento y depósito en la región 1 pasó de 298 que tenía almacenamiento, depósitos y correo, de 298 a 302. Hay un aumento de 4 centavos. La información y comunicación a nivel nacional de 312 a 316. Un aumento también de 4 centavos. Entonces, este segmento que nosotros vamos a ver ahora, que es la actividad económica de almacenamiento, depósitos, correo información y comunicación nacional, todo lo que vamos a ver en esta actividad económica, el aumento fue de 4 centavos por hora. Ahí tenemos entonces la actividad de edición, en las empresas de comunicación. Las actividades de edición pasaron de 3.12 a 3.16, 4 centavos.
de producción de programas de radio y televisión, producción de películas, videos, sonidos, salas de cine y agencias de noticias de 312 a 316. Esto, la parte de telecomunicaciones, difusión de radio y televisión a nivel nacional pasaron de 343 a 347, un aumento de 4 centavos. Como le digo, en todo este segmento de la actividad económica los aumentos fueron de 4 centavos. La difusión de radio con licencia nacional pasaron de 343 a 347, o sea, 4 centavos. La difusión de radio de licencia nacional pasó de 336 a 340, 4 centavos. Y los camarógrafos pasaron de 343 a 347, un aumento de 4 centavos. En la región 2, para estas mismas actividades, esto como son región 2, tienen un salario diferente. Entonces, en los almacenamientos, depósitos y correos, de 244 a 248, 4 centavos se aumentaron. Información y comunicación, de 312 a 316, 4 centavos. Actividades de edición, de 258, que estaba, pasó a 262, ¿ya? Aumento de 4 centavos, pero el salario es menor por estar en la región 2. Esto, televisión, producción de programas de radio, televisión, producción de películas, video, ok, pasó de 257 a 261, aumento de 4 centavos. Las telecomunicaciones de difusión de radio y televisión nacional pasó de 343 a 347, 4 centavos, ¿ya? La variación acá se da entre la región 1 y la región 2 por el tema, precisa, del salario se da es por el tema de la región, ¿no? En todos los momentos fueron aumentos de 4 centavos en esta actividad. Entonces usted ve allí cuál es el cuadro del aumento, si se trabajan 48, 45, 44 o 40 horas. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad porque es que ahí son muchas. Entonces, nos come el tiempo, ¿no? Ok, las actividades financieras y de seguros. Esto, en la región 1 y 2 quedaron iguales, de 354 a 358 por hora, con un aumento de 4 centavos. Y las casas de empeño quedaron igual en la región 1 y la región 2, de 310 por hora a 314, un aumento de 4 centavos por hora. Entonces, este es un salario que es a nivel nacional, tanto para las actividades financieras y de seguro como para las casas de empeño. Actividades financieras y de seguro que eran de 354 pasaron a 358. Y las actividades de casas de empeño que eran de 310 pasaron a 314, aumento de 4 centavos en ambas regiones. Ok, entonces usted ve ahí el cuadro y si usted tiene una casa de empeño, usted puede mirar cuánto tiene que pagar si su trabajador labora 48, 45, 44 o 40 horas semanales. ¿Cuál es el salario mensual? Bien, en la actividad económica inmobiliaria, los centros comerciales tienen de 343 a 347. Ahí hubo un aumento de 4 centavos. ¿Ya? Lo mismo pasa con los centros comerciales con 50 o más locales en la región 1, 50 o más locales de 343 a 347. Fíjese, esa es región 1. En la región 2, las actividades inmobiliarias que estaban en 306 pasaron a 310, 3 balboas con 10 centavos por hora, lo que representa un aumento por hora de 4 centavos. ¿Ya? Los locales comerciales, los centros comerciales con más de 50 locales, quedó igual que en la región 1, que es de 343
que pasaron a 347, un aumento de 4 centavos en los locales comerciales, con más de centros comerciales con más de 50 locales, perdón. Ok, pasamos a las actividades administrativas y servicios de apoyo, actividades de alquiler y arrendamiento. Pasaron en la región 1 de 308 a 312, aumento de 4 centavos. La renta de alquiler y vehículos automotores a nivel nacional tuvo un aumento de 4 centavos, de 3.39 a 3.43. Las actividades de Internet Café, el Internet Café, que hay muchos y especialmente en el interior, pasaron de 2.78 a 2.82 por hora. Ahí hubo un aumento de 4 centavos. Las actividades de agencias de empleo a nivel nacional, este es a nivel nacional, que tenía un salario de 3.12, pasó a 3.16, 4 centavos por hora. Ok, aumento de 4 centavos por hora. Estamos hablando de región 1, pasó a 3.16. Las actividades de agencia de viajes y operadores donde estamos, actividades de agencia de viajes y operadores de turismo, pasaron de 3.5 a 3.09. Hubo un aumento también de 4 centavos. Las actividades de servicio a edificios y paisajes, de 2.98, de 2.94 a 2.98, también 4 centavos. Si usted observa, los aumentos fueron más o menos en estas actividades también de 4 centavos, tratando de compensar lo que fue el aumento del costo de la vida, ¿no? Del costo, perdón, de la vida, no, de la canasta de alimentos, ¿verdad? Ok, la actividad de servicio y mantenimiento y cuidado del paisaje, que pasa de 2.08 a 2.12, un aumento allí de 4 centavos. Las actividades de oficinas, administración, soporte de negocio, fotocopiado, pasaron de 2.94 a 2.98, con un aumento de 4 centavos también. Y las actividades de seguridad e investigación, agencias de seguridad, ojo, aquí sí hubo un cambio mayor, agencias de seguridad, actividades de seguridad, pasaron de 2.98 a 3.04. Entonces aquí hubo un aumento de 6 centavos por hora. En la región 1. En la región 2, para efectos de lo que es las actividades administrativas, se quedó igual, de 308 a 312. En la región 1, en la región 2. Lo del alquiler de vehículos quedó igual, de 339 a 343, igual que en la región 1. En el tema de las actividades de Internet Café, allí sí varió, porque se tenía un salario de 2.58 en la región 2 y pasó a 2.62, a diferencia de la región 1, que el salario en las actividades de Internet Café está en 2.82, ¿no? En la región 2 es mucho menor. ¿Ok? En la región 1, las actividades de agencias de empleo están de 3.12 a 3.16. Eso quedó igual que la región 1. ¿Ok? En la actividad de agencia de viajes, operadores de turismo, de 2.40 que pasó a 2.44. Hay un aumento de 4 centavos en la región 2. Las actividades de servicio a edificios y paisajes, de 2.94 que pasó a 2.98. Eso es igual que en la región 1. Y las actividades de mantenimiento y cuidado del paisaje, jardines, áreas verdes, de 2.08 a 2.12 es igual que la región 1. Y las actividades de soporte administrativo de negocios fotocopiados, de 2.94 a 2.98, igual la región 1 y la región 2. Las actividades de seguridad, este es un salario a nivel nacional. Hubo un aumento allí, como dije antes, de 6 centavos, que pasó de 2.98 a 3.04 por hora.
Bien, las actividades profesionales y científicas y técnicas son salarios a nivel nacional. Aquí en algunos rubros hubo algunos cambios. En general hubo aumentos. Las actividades profesionales y científicas en la región 1 pasaron de 298 a 302 en la región 1. Y usted puede ver allí cuánto es si su trabajador trabaja 48, 45, 44 o 40 horas. ¿Ya? Las actividades veterinarias se mantuvieron, pasaron, perdón, de 298 a 302. Ahí hubo un aumento de 4 centavos en las actividades veterinarias región 1. Ok, las firmas de abogados con 15 o más trabajadores pasaron de 312 a 318. Ahí hubo un aumento de 6 centavos. Las firmas de abogados que tienen más de 15 de 15 abogados o más, ¿no? Ok, 15 empleados o más. También las firmas de contadores se le aplica esto. Ok, las firmas de abogados con 14 y menos pasaron de 2.85 a 2.89, un aumento de 4 centavos. Fíjese, las firmas de abogados y de contadores que tienen más de 15 empleados se le dio un aumento de 6 centavos, pues son más grandes. Y las firmas de abogados que tienen de 14 o menos se le dio un aumento de 4 centavos. Los abogados individualmente a nivel nacional tenían un salario de 3.66 y ahora tienen un salario de 3.70. Ahí hubo un aumento de 4 centavos la hora. Los periodistas de radio, periódicos y televisión nacional 341 pasaron a 345, un aumento de 4 centavos. Entonces, viene ahí en esa actividad de lo que es el mecánico de transporte aéreo. Esto tiene un salario bastante más alto, de 488 a 492. ¿Ya? Ahí hubo un aumento de 4 centavos por hora. Ese salario está, si el trabajador labora 48 horas por semana, está ganando mensualmente 1.023,35. Es tal vez uno de los salarios más altos que tenemos nosotros en Panamá. ¿Ok? El de mecánico de transporte aéreo. El mecánico de transporte terrestre de 341 pasó a 345. Tiene un aumento de 4 centavos por hora. Y los mecánicos de transporte marítimo pasaron de 379 a 383, un aumento de 4 centavos. Estamos hablando de la región 1. En la región 2, en las mismas actividades profesionales, científicas y técnicas a nivel nacional, de 298 pasaron a 302 en la región 2, igual que en la región 1. Pero las actividades veterinarias pasaron de 244, que estaba el salario en la región 2, las actividades veterinarias, a 248, un aumento de 4 centavos. Las firmas de abogados en región 2 que tengan más de 15 empleados y las firmas de auditores con más de 15 pasaron igual que en la región 1 de 312 a 318. Las firmas de abogados y contadores que tienen menos de 14 pasaron de 2.85 a 2.89, aumento de 4 centavos, ¿verdad? Y los abogados a nivel nacional, igual en las dos regiones, de 366 a 370. Los periodistas de radio y periódico pasaron de 341 en la región 2 a 345, igual que en la región 1. En la región 2, los mecánicos de transporte aéreo de 488 a 492, que es el salario más alto. Los mecánicos de transporte terrestre a nivel nacional de 341 a 345 y los mecánicos de transporte marítimo de 379 a 383,
con un aumento de 4 centavos. Estos aumentos en su gran mayoría son igual para ambas regiones, ¿no? La 1 y la 2, con diferencia, por ejemplo, en el tema de lo que es el servicio de veterinaria. Los demás son iguales en las dos regiones. Ok, las actividades de enseñanza, la parte del personal administrativo, ya porque el personal docente tiene un salario que el código lo establece, que si es un horario regular, tiene un salario igual al de si trabajara a nivel público, ¿no? Entonces, ok, las enseñanzas para el personal administrativo pasó de 305 a 309, o sea que hubo un aumento de 4 centavos por hora para los trabajadores administrativos. O sea que si trabaja 48 horas va a ganar 642,72 centavos mensuales. Bien, la enseñanza personal administrativo en la región 2, que tenía un salario de 248, pasó a 252, un aumento precisamente de 4 centavos también. En la actividad económica de servicios y relaciones con la salud humana, pasó de 318 que tenían de salario en la región 1 a 322, o sea que ahí hubo un aumento de 4 centavos también. En las clínicas de salud y hospitales pasó de 350 a 354, 4 centavos por hora. Y los técnicos de salud pasaron de 350 a 354 igual, 4 centavos por hora. En la región 2, el salario en los servicios relacionados con la salud estaba en 260, menor que en la región 1, y pasaron a 264 con un aumento también de 4 centavos. En las clínicas de salud pasaron de 262 que estaban, pasaron a 266 con un aumento de 4 centavos. Esa es región 2. Y los técnicos de salud en la región 2 quedaron igual que en la región 1. 350 estaban y pasaron a 354, un aumento de 4 centavos. Si ustedes ven en estos rubros, los aumentos fueron todos de 4 centavos. Estamos llegando casi al final para poder ver si podemos entrar en las preguntas y respuestas, ¿no? Ok. Arte, entretenimiento y creatividad. A nivel nacional, en la región 1 estaba y en la región 2 estaban igual, en 305 y pasaron a 311. Ahí hubo un aumento de 6 centavos tanto en la región 1 como en la región 2. Ok, las actividades de juego y azar se dio lo mismo, era un salario igual a nivel nacional que estaban en 357. Actividades de juego y apuestas, casinos a nivel nacional, estaba en 357, pasaron a 363. Ahí hubo un aumento de 6 centavos por hora para el trabajador. Ok, los casinos, en el tema de los casinos, los talladores, los gerentes de casinos, los jefes de sala, operadores, a nivel nacional tenían un salario de 366 y pasaron a 372, un aumento de 6 centavos. La seguridad de aseadores, saloneros, oficinistas, cajeros y etcétera, en el tema de los casinos, estaban en 357 y pasaron a 361. Eso igual, la primera y la segunda región. Aquí en estas actividades que son de arte y entretenimiento no hubo cambio alguno. Tanto la región 1 como la región 2 tienen los mismos salarios. Lo mismo que en los gimnasios. Tanto en región 1 como en región 2 estaban en 339 y pasaron a 343. Ahí hubo un aumento de 4 centavos. Ya, en estas actividades esto se manejó igual, región 1 y región 2. Ok, vamos a otra actividad.
otras actividades de servicio. En estas otras actividades de servicio estaba el salario en 308 y subió a 312, un aumento de 4 centavos. Las organizaciones sin fines de lucro, ya la gente que trabaja, por ejemplo, en los clubes de León, el Club Rotario, en las cámaras de comercio, tienen un salario en la región 1 de 294 por hora y pasó a 298. O sea, hubo un aumento en actividades sin fines de lucro de 4 centavos. Reparación de computadoras pasó de 292 a 296, o sea que un aumento en la primera región de 4 centavos. Eso mismo se dio en la región 2 para el tema de la reparación de computadoras. ¿Ok? Reparación y mantenimiento de enseres personales. Ahí se hizo una división. En cuanto a pequeña empresa, tenía 232, se mantuvo en 232, pequeña empresa. Y la gran empresa, que es la que se dedica a reparación de enseres de uso personal, que tiene más de 11 trabajadores, pasó de 294 a 298. Ahí sí hubo un aumento de 4 centavos por hora. Las propiedades horizontales residenciales que sumen más de 10 plantas, en la región 1 tenían 3.39 por hora y pasaron a 3.43. O sea que hubo un aumento de 4 centavos por hora. Y el spa y las clínicas estéticas de 3.39 pasaron a 3.43, a un aumento de 4 centavos por hora también. Ok, en la región 2, este tema de las actividades o de otras actividades de servicio estaba en 351 y pasó a 355 con un aumento de 4 centavos. Las organizaciones sin fines de lucro que estaban en 241 pasaron a 245 con un aumento de 4 centavos. La reparación y mantenimiento de computadoras que estaba en 292 pasó a 296, igual que en la región 1, un aumento de 4 centavos. Ahí tenemos un salario a nivel nacional, aumentó 4 centavos y es el mismo, que pasó de 292 a 296. La reparación de enseres personales, la pequeña empresa estaba en 194 y se mantuvo en 194. O sea que si usted tiene una empresa, pequeña empresa que se dedica a la reparación de enseres personales, tiene entonces el mismo salario que pagaba, 194 por hora. No hubo cambio. Sin embargo, en la gran empresa sí hubo un cambio, porque en la gran empresa tenía 248 y pasó a 252. O sea que hubo un aumento de 4 centavos por hora en la gran empresa. En la región 2, en la región 2, el tema de propiedades horizontales quedó igual que en la región 1, de 339 pasó a 343. Y las clínicas spa, ahí sí hubo un cambio porque el salario es diferente en la región 2. De 253 pasó a 257. De 253 a 257. En la región 1, eso está en 339 y pasó estaba en 339 y pasó a 343. En la región 2 estaba en 253 y pasó a 257. Ahí hubo un aumento de 4 centavos. Bien, vamos a nuestras últimas actividades, que son actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. Estaba en 312 y pasó a 316, un aumento de 4 centavos. Esas son pocas empresas que se dedican a actividades extraterritoriales. Ok, las actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales en la región 2 pasaron de 312 a 316 igual. Ese es un salario a nivel nacional, un aumento de 4 centavos. Y la actividad de servicio doméstico, los trabajadores domésticos, ojo,
A veces pensamos que los trabajadores domésticos solo son las empleadas domésticas, pero también es trabajador doméstico el chofer de la familia, el conductor de la familia, el aseador de la piscina en la familia, y si nada más trabaja allí, el jardinero de la familia. Esos son trabajadores domésticos. El trabajador doméstico en la región 1 tiene un salario mínimo de 343, de 340, pero tenía de 340 y pasó a 350, $350 mensuales. Aquí el salario sí se fija mensualmente para el trabajo doméstico, no por hora, sino mensual. $350 mensuales en la región 1 para el trabajador doméstico. Y en la región 2 quedó en 320 para el trabajador doméstico. ¿Y por qué se hace esto así? Recuerda que el trabajador doméstico, a veces se dice, bueno, pero es que muchos trabajadores domésticos ganan mucho más, porque esto se piensa en el que es trabajador de una familia que tiene mayores recursos. Sin embargo, muchos trabajadores domésticos trabajan en la casa de la persona que trabaja en una empresa y que gana un salario regular. Entonces, de ese salario que esa persona gana, que esa mujer gana o que ese hombre gana, tiene que pagar el salario de ese trabajador doméstico. Y a veces tampoco alcanza para tanto. Entonces, se hace un balance y el salario quedó a nivel de la región 1 para el trabajo doméstico mensual en 350 balboas y mensual en la región 2 en 320. Ok, en caso de que ustedes tengan mayores dudas, aparte de las que vayamos a resolver aquí, nosotros estamos a disposición. Anote, mi celular es el 6673-1284. 6673-1284, Juan Antonio Ledesma. En la oficina puede llamar al 260-9975 o 260-9976 o escribirnos al correo que es Labor Lawyer, se escribe labor con B larga, lawyer de abogado, lawyer, LAWYER, arroba C de casa, W de whisky, panamá.net. Labor Lawyer, arroba cwpanamá.net. Ok, entonces vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Hay algunas que ya enviaron y otras que no sé si cómo va a ser la fórmula. Voy a pasarle la palabra a la licenciada Rosemena para que entonces esto se encargue de esta parte. Haber escuchado la ponencia de los licenciados Yesenia Rangel y del licenciado Juan Antonio Ledesma, vamos a pasar al periodo de preguntas-respuestas. De lo que hemos recibido por parte de Liriol Miranda, ella pregunta sobre el aumento en el sector educativo, por lo que le escuché ya usted había aclarado al respecto. Específicamente ella dice, buen día, en la empresa pública el que tiene salario mínimo se le debe aumentar. Para el 16 de enero del 2026, ¿cuánto se lo aumenta? Porque si he visto en su aplicación en la administración de Meduca, viendo la correlación del salario mínimo, inflación y el PIB, ¿en qué porcentaje se ve esta tendencia a aumentar? Ok, nosotros establecimos aquí cuánto era el aumento en el sistema educativo, ¿no? Recuerda que la actividad de la educación, los educadores se rigen por un salario distinto. El contrato de trabajo de los educadores está basado en base al salario que se tiene a nivel de las empresas, del sector público, perdón. Sin embargo, para el tema del personal administrativo fue que se fijó el salario mínimo, que estaba en 305 y pasó a 309 el personal administrativo. De modo tal que el trabajador, esto va a regir a partir del 16 de enero, o sea que es para la segunda quincena del mes de enero.
El trabajador que trabaja 48 horas tiene un salario de 642,72. Si trabaja 45, va a tener 602,55. Si trabaja 40, 589,16. Perdón, 44. Y si trabaja 40, tendrá un salario de 535,60. ¿Ya? Eso es para el personal administrativo. Recuerde que el personal de educación tiene entonces que regirse por el tema de lo que dice el Código de Trabajo con respecto al salario de los educadores del sector público. Evelio Vega pregunta, si un trabajador de la región 1 manufactura gran empresa devenga 713,44 mensual, rata de 3.43, ¿se le debe realizar el ajuste de salario? Repíteme esa pregunta, disculpa. Con gusto. Consulta Evelia Vega. Si un trabajador de la región 1 manufactura gran empresa devenga 713,44 centésimos mensual, rata de 3.43, ¿se le debe realizar el ajuste de salario? No, porque fíjese, esto en manufactura, la gran empresa tiene un salario con el decreto actual de 3.13. O sea que ese trabajador que está mencionando ella está por encima del salario mínimo. El salario mínimo, recordemos la presentación de la licenciada Yesenia Rangel, se dijo que se aplica a los que ganan salario mínimo. El que gana más de salario mínimo no se le aplica el decreto ejecutivo 13 de 31 de diciembre de 2025, que es para el salario mínimo. Precisamente esa es una de las confusiones que surgen cuando se comienza a hacer como política a nivel sindical, ¿no? Entonces se va creando expectativas como que el salario mínimo va a impactar, se le va a aplicar a todo el mundo. Y no, el que gana más que el salario mínimo no tiene derecho a que haya un aumento. Ahora, sí se producen algunas cosas con el aumento del salario mínimo, que es lo que nosotros llamamos la cascada a la inversa. Porque si yo le aumento, por ejemplo, vamos a decir, el menor salario en la empresa, el aseador, ganaba el salario mínimo. Con el aumento del decreto, vamos a decir que sube 4 centavos, pero me queda ganando igual que el mensajero. Ya entonces eso me causa una situación de que el mensajero dice, hombre, ahora el aseador gana igual que yo. Entonces, ¿cuál es? Entonces me veo prácticamente obligado a aumentarle al mensajero. Pero cuando le aumento al mensajero me queda ganando igual que la secretaria de tercera categoría. Entonces ya esa secretaria dice, y tengo que aumentarle a ella. Y así, eso produce una cascada a la inversa, ¿no? Sin embargo, la realidad es que la obligación no es aumentarle al que gana más del salario. A ese no se le aplica el decreto ejecutivo. Janet Paguagua consulta. Buen día. ¿En qué sector se encuentran los call centers? ¿En qué sector se encuentran los call center? Ok, me parece que están en el sector es la actividad económica de apoyo al, déjeme buscarle un segundito, déme un segundito que me parece que es en la parte de, déme un segundito, actividades administrativas y de servicio de apoyo. Allí están los call centers. Que estaban en 308 y pasaron a 312. ¿Ya? Ahí, porque no tienen, en la tabla de salario mínimo, en la comisión de salario mínimo, no se estableció un salario específico para call center. Sin embargo, en el tema de general, pues, de lo que es la clasificación de las actividades económicas, ellos entrarían en actividades administrativas de servicios de apoyo, ¿no? Entonces, allí entrarían en 308, estaban en 308 y pasan a 312. Marta Virginia pregunta, las asociaciones sin fin de lucro que se encuentran en Clayton, Ciudad del Saber, ¿en qué actividad económica entran? Las actividades sin fines de lucro. Ok, las actividades sin fines de lucro tienen un rubro específico.
En la región 1, las actividades sin fines de lucro estaban en 294 y pasaron a 298 en la región 1. O sea que tuvieron un aumento de 4 centavos. En la región, bueno, me está hablando de Clayton, ¿no? Entonces ya eso es región 1. Si fuera región 2, ahí sería de 241 a 245. Pero hablando de Clayton, estamos hablando de la región 1. Entonces ahí sí pasó de 294 a 298. Y el aumento, ya le digo, aplica para la segunda quincena del mes de enero. Malena Torrero consulta. Buen día, licenciado Ledesma. Mantengo una consulta. Los trabajadores mantienen contrato, el pago por horas que semanales serían 44. Me gustaría saber cómo se procede con el pago, ya que en una quincena los días laborados suman quincenales 92, 96, 200 horas. Por ejemplo, en la quincena que elaboran las 92 y 96, sería abajo de los 596,78 centésimos. Y cuando elaboran hasta las 200 horas, que es cuando el mes tiene 31 días, se pasa de lo estipulado. Recuerda que usted, el salario mínimo no se fija semanal, ni quincenal, ni mensualmente. Se fija por hora, es una rata por hora. Entonces usted tiene que hacer la conversión de la cantidad de horas que trabaja el trabajador semanalmente para entonces poder hacer la conversión para pagar lo que corresponde. Fíjese, en el salario que se fija, definitivamente que puede variar, porque va a variar si el trabajador labora horas extraordinarias. Va a variar si el trabajador labora, deja de asistir al trabajo, entonces tiene menos horas. El salario no es fijo mensual. El salario es un salario que se establece por hora, la rata por hora, y eso se multiplica por la cantidad de horas trabajadas semanalmente, quincenalmente, para hacer el pago correspondiente. Puede aumentar, puede disminuir dependiendo de si el trabajador labora 48, 45, 44, 40 horas, dependiendo, ¿no? Entonces habrá que hacer el cambio. El salario mínimo, ya le digo, no se fija por mes, ni por semana, ni por quincena, se fija por hora. Es una rata por hora. Salis García consulta. Buen día. Aseador, 40 horas semanales, sector privado. ¿Cuál sería la realidad del salario? Gran empresa a la que se refiere. Bueno, va a depender en qué actividad de la empresa, porque aseador, todas las empresas tienen aseadores. Todas tienen un aseador. Tienen aseadores. El asunto va a ser que el salario depende de la actividad de la empresa. Por eso es que el salario se fija por actividad, por región y por tamaño de la empresa. Entonces, ese aseador, el salario va a depender de en qué actividad está laborando él, a qué se dedica la empresa. Entonces, esa empresa tiene un salario específico para ese tipo de actividad, y los trabajadores que laboran en esa empresa tienen y en esa actividad tienen precisamente un salario mínimo, que es el que tiene que aplicarse, ¿no? Y va a depender de la actividad de la empresa, ¿no? No es que hay un salario específico para el aseador, salvo que fuese un aseador doméstico. Ahí sí, entonces ya no es un aseador de empresa, ese es un aseador, es un trabajador doméstico y que tiene un salario de 350 en la región mensuales, en la región 1 y 320 en la región 2. Marjorie Ibarra pregunta, ¿las agencias de carga y agencias de aduanas entran en el rubro de transporte? Las agencias de aduana, fíjate, agencias el tema del transporte sí tiene los salarios que indicamos hace un momento. En el tema de las agencias de aduana es diferente este servicio de apoyo a nivel nacional.
Ese servicio de apoyo a las empresas tiene un salario distinto, ¿no? Esto es importantísimo. La aduana, el mismo corredor de aduana, por lo general no es un trabajador, salvo que trabaje en una empresa específica. Por lo general, el corredor de aduana es un empleador, tiene trabajadores contratados, tiene personas a las que él le paga salario y le paga seguro social, y por lo tanto él es un empleador, ¿no? Salvo que esté contratado como, hombre, como trabajador en una empresa que se dedica a hacer aduana, de corredor de aduana, pero él sea un trabajador, entonces entra en lo que son las actividades de apoyo. Bueno, creo que quedaron todavía algunas preguntas sin responder. De todas formas, quedó el número de contacto del licenciado Ledesma, que muy diligentemente, dentro de la medida, le va a responder sus inquietudes, y haciendo las 11 de la mañana, en nombre del CONEP, queremos agradecerles a todos los participantes por su asistencia y nos despedimos con la confianza de que este webinar les haya permitido conocer cómo regirá esta nueva disposición a partir del próximo viernes 16 del año en curso. A todos, muchas gracias y esperamos volver a vernos en las siguientes jornadas de capacitación y actualización que el CONEP estará realizando. Buenos días.